Dicen que el estoicismo nació en un pórtico ateniense, pero su origen secreto no está en paredes pintadas, sino en crisis reales, un naufragio que arruinó a Zenón, la esclavitud de Epicteto, la guerra y las plagas que enfrentó Marco Aurelio. De ese dolor se forjó una filosofía capaz de convertir la adversidad en carácter y serenidad práctica para la vida diaria. Hoy, en medio de ruido digital, ansiedad y manipulación emocional, vuelve a ser antídoto y brújula, enfocar lo que controlamos, soltar lo que no y proteger la mente de juicios apresurados. Esta idea, que no son los eventos, sino nuestros juicios los que nos perturban, anticipó lo que la psicología moderna transformó en herramientas terapéuticas. ¿Cómo se unieron estos dos mundos? Empecemos por la historia. Imagina a un comerciante fenicio del siglo III a.C. llamado Zenón de Sitio. Su vida parecía segura: barcos cargados de púrpura de Tiro, riqueza, reconocimiento y una ruta comercial estable. Pero una tormenta inesperada lo cambió todo. El mar rugió, los mástiles se quebraron y su barco se hundió frente a las costas de Atenas. Zenón perdió su fortuna, su propósito y su identidad. De pie en un puerto extranjero, comprendió que nada material podía garantizar la estabilidad interior. En busca de respuestas, comenzó a escuchar a los filósofos del Ágora, entre ellos los cínicos que enseñaban a vivir con lo mínimo y a depender solo de la virtud. Inspirado, Zenón fundó su propia escuela bajo el pórtico pintado, la Stoa Poikile, y allí nació una idea revolucionaria. La verdadera libertad no consiste en dominar el mundo exterior, sino en gobernar la mente interior. Desde entonces, el control de los pensamientos y juicios se convirtió en el núcleo del estoicismo. Siglos después, esa misma llama encendería la mente de un esclavo romano, Epicteto. Había nacido sin poder, sin derechos, sin propiedad. Sin embargo, su espíritu era invencible. Sostenía que nada externo puede herirnos si no le damos permiso. Cuando su amo lo golpeaba, él respondía con serenidad: «Puedes romper mi pierna, pero no mi voluntad». Su enseñanza trascendió cadenas, mostrando que la dignidad humana comienza en la forma en que interpretamos lo que nos sucede. Más tarde, en los mármoles fríos de los palacios imperiales, otro hombre escribiría en soledad las mismas verdades. Marco Aurelio, emperador de Roma, gobernaba un imperio inmenso, pero combatía guerras invisibles dentro de sí mismo. Entre batallas, plagas y traiciones, escribió en su diario una guía íntima de fortaleza, humildad y autocontrol. Meditaciones no fue un libro para otros, sino una conversación consigo mismo, un recordatorio diario de lo que podía y no podía controlar. 3 hombres, 3 mundos, una misma idea: el dominio de la mente como camino a la paz. Y aunque vivieron hace más de 2000 años, sus principios se adelantaron siglos a los fundamentos de la psicología moderna. Pero el estoicismo no nació solo para resistir el dolor, nació para enseñarnos a pensar con claridad incluso cuando la vida se desmorona, y en esa claridad está su enseñanza más poderosa. El corazón del estoicismo late en una idea tan poderosa como sencilla: no sufrimos por lo que nos ocurre, sino por lo que pensamos acerca de ello. Epicteto lo expresó con claridad desarmante: no son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que tiene de ellas. Esa misma afirmación, que hoy podría aparecer en un libro de psicología cognitiva, fue el pilar de una filosofía que buscaba la autonomía emocional, no una felicidad superficial, sino una serenidad que no dependiera del azar, del poder ni del afecto de los demás. Los estoicos distinguían entre 2 mundos: el externo que no controlamos y el interno que sí podemos gobernar. El externo está lleno de variables: la salud, el dinero, la fama, el amor, la muerte. El interno está compuesto por nuestros pensamientos, juicios y decisiones. Solo allí reside la libertad real. Por eso Zenón enseñaba que la clave del bienestar no está en poseer más, sino en necesitar menos, y no en controlar los hechos, sino en controlar la forma en que los interpretamos. Esta distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no es el mapa mental del sabio estoico. En ella se funda su tranquilidad. Si algo no depende de ti, no lo lamentes. Si depende de ti, actúa con virtud. Esa claridad disuelve la ansiedad y devuelve el poder al único lugar donde siempre estuvo: tu mente. Marco Aurelio lo practicaba cada mañana antes de gobernar Roma. En sus diarios escribía recordatorios que eran auténticos ejercicios de autoconciencia. Hoy me cruzaré con personas arrogantes, ingratas, envidiosas o egoístas, pero ninguna de ellas puede dañarme si no lo permito. Era su entrenamiento mental diario.
no para reprimir emociones, sino para domar las pasiones antes de que ellas lo domaran a él. Ese hábito anticipa lo que hoy llamaríamos una rutina de higiene emocional. Epicteto, desde su condición de esclavo, enseñaba lo mismo con una fuerza más cruda. Mira, puedes encadenar mi cuerpo, pero no mi mente. Esa idea convertía incluso el sufrimiento en un terreno de aprendizaje. Para él, cada dificultad era una oportunidad para ejercitar una virtud: la paciencia, la templanza, el coraje o la justicia. Los estoicos no huían de la vida, la enfrentaban con dignidad. La virtud para ellos no era una palabra moralista, sino una forma de acción coherente. Vivir conforme a la naturaleza significaba vivir conforme a la razón, al equilibrio, al orden interior. Cuando tus pensamientos, palabras y actos se alinean, surge la eudaimonía, una felicidad profunda, estable, serena. Lo más notable es que los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino comprenderlas. Sabían que sentir es humano, pero actuar sin reflexión es perder la libertad. Por eso enseñaban a observar los impulsos, detenerse un instante y preguntarse: ¿depende esto de mí? ¿Es mi juicio justo o distorsionado? Ese momento de pausa era su forma de inteligencia emocional. No reprimir, sino redirigir la emoción hacia la virtud. En su esencia, el estoicismo es una psicología antes de la psicología. Un arte de pensar claro, sentir con equilibrio y actuar con propósito. Su meta no es endurecer el corazón, sino liberarlo del desorden del juicio. Y aunque estas ideas nacieron en los pórticos de Atenas y en los diarios de emperadores romanos, su eco llegó siglos después a los consultorios de la psicología moderna. Allí, los antiguos sabios y los nuevos científicos empezarían a hablar el mismo idioma. Durante siglos, las enseñanzas estoicas permanecieron como filosofía moral, pero con el nacimiento de la psicología moderna, algo extraordinario ocurrió. La ciencia comenzó a redescubrir lo que los estoicos ya intuían. A mediados del siglo XX, cuando la psicología buscaba métodos para aliviar la depresión y la ansiedad, dos nombres emergieron con fuerza: Albert Ellis y Aaron Beck. Ambos, sin saberlo, estaban reviviendo las ideas de Epicteto. Ellis, creador de la terapia racional emotiva, afirmaba que los pensamientos irracionales son la raíz del sufrimiento emocional. Beck, fundador de la terapia cognitiva, sostenía que los juicios distorsionados sobre nosotros mismos y el mundo alimentan la tristeza, la culpa y el miedo. Ambos psicólogos partieron de una premisa que habría hecho sonreír a cualquier estoico. No son las circunstancias, sino nuestras interpretaciones, las que determinan cómo nos sentimos. Era, casi palabra por palabra, la doctrina del viejo Epicteto. La psicología cognitiva conductual, la famosa TCC, se convirtió en una herramienta científica para lo que los filósofos llamaban dominio de los juicios. Enseña a observar los pensamientos automáticos, cuestionarlos y reemplazarlos por interpretaciones más racionales y útiles. Es el equivalente moderno de la práctica estoica de examinar cada impresión antes de reaccionar, lo que Marco Aurelio describía como no dejar que la mente se precipite hacia conclusiones que no ha comprendido. De hecho, muchas técnicas actuales de manejo emocional son ecos directos de ejercicios estoicos. La reestructuración cognitiva recuerda el discernimiento entre lo que depende y no depende de uno. El mindfulness o atención plena comparte con el estoicismo la observación sin juicio. La aceptación y compromiso retoma el principio de actuar con virtud sin resistir lo inevitable. Pero más allá de las técnicas, el vínculo más profundo entre ambas tradiciones es su visión del ser humano. Para la psicología moderna, las emociones no son enemigas, sino mensajes, y para los estoicos, las pasiones descontroladas no deben ser eliminadas, sino educadas por la razón. Ambos coinciden en que la libertad emocional no se alcanza huyendo del dolor, sino aprendiendo a interpretarlo con sabiduría, incluso en contextos clínicos extremos, como en veteranos con trauma o en pacientes con ansiedad crónica. Los terapeutas aplican principios que podrían salir directamente de meditaciones de Marco Aurelio: centrar la atención en el presente, aceptar lo incontrolable y dirigir la acción hacia lo que depende del propio esfuerzo. El resultado no es frialdad, sino fortaleza emocional, una calma que no niega la realidad, sino que la comprende. Hoy, muchos psicólogos, filósofos y divulgadores llaman a este puente entre razón y emoción,
inteligencia emocional estoica, la capacidad de mantener la calma, interpretar con objetividad y actuar con virtud, incluso en medio del caos. No se trata de eliminar las emociones, sino de integrarlas bajo la guía de la razón. La serenidad no es ausencia de sentimiento, sino presencia de entendimiento. El estoicismo visto desde la psicología moderna no es una reliquia antigua, es una tecnología mental milenaria, redescubierta por la ciencia. Y tal vez, en un mundo dominado por estímulos y distracciones, sea una de las herramientas más urgentes para recuperar el equilibrio emocional. Pero entender no es suficiente, hay que practicar. Las ideas del estoicismo y la psicología solo cobran vida cuando se aplican, y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Comprender el estoicismo es un acto intelectual. Vivirlo, en cambio, es un ejercicio diario de atención y voluntad. La calma no se alcanza por accidente, se cultiva como un músculo invisible a través de la práctica consciente. Tanto los antiguos filósofos como los psicólogos modernos coinciden en que la serenidad nace del entrenamiento mental, no de la suerte. Una forma sencilla y poderosa de aplicarlo es la llamada tricotomía del control. Consiste en observar cualquier situación difícil y separar con claridad qué pertenece al mundo exterior y qué pertenece a ti. Todo lo que no depende de tu decisión directa, el clima, las palabras de los demás, el pasado, la muerte, el azar, requiere aceptación. Resistirse a ello solo multiplica el sufrimiento. Aceptar, en cambio, no es rendirse, es elegir dónde comienza tu poder. Luego están las cosas que dependen parcialmente de ti, una relación, un proyecto, un diálogo tenso, una meta incierta. En esos casos la tarea no es controlar el resultado, sino concentrar la energía en tu parte del proceso, actuar con virtud y dejar que el resto siga su curso natural. Los estoicos lo llamaban hacer lo correcto sin esperar recompensa. Una práctica que libera al corazón de la ansiedad y lo ancla en el presente. Finalmente, queda lo que sí depende completamente de ti, tus pensamientos, tus juicios, tus palabras, tus actos. En este territorio interior se juega toda la batalla emocional. Cuando diriges tu atención hacia lo que realmente controlas, recuperas tu centro. Y entonces ocurre algo casi mágico. El mundo exterior deja de dictar tu estado interno. Puedes practicarlo cada mañana. Escribe una preocupación y divídela en estas 3 partes: lo que no controlas, lo que compartes y lo que sí depende de ti. Luego, actúa solo en esta última. Con el tiempo notarás cómo la mente se vuelve más ligera y el corazón más estable. Esta práctica une la sabiduría de Marco Aurelio con la precisión de la terapia cognitiva moderna. Es un acto de humildad y poder a la vez. Aceptar los límites del destino mientras dominas tu propio universo interior. Pero toda práctica cobra sentido solo si transforma la mirada. Y cuando la mente se aquieta y el juicio se aclara, emerge una última enseñanza, la de vivir con propósito, serenidad y compasión. El estoicismo no es una doctrina fría ni un refugio para quienes temen sentir. Es, en realidad, una forma de amar la vida con conciencia. Los estoicos no buscaban escapar de las emociones, sino comprenderlas para que no gobernaran sus actos. Su serenidad no era indiferencia, sino una expresión profunda de libertad interior. Marco Aurelio lo escribió con humildad. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esa frase, repetida hoy en miles de libros de psicología positiva, nació de un emperador que dormía entre campañas militares, rodeado de muerte y soledad, pero con una mente en paz. Comprendió que el equilibrio no surge del control absoluto, sino de la aceptación lúcida. En la era digital, donde la mente vive sobreestimulada, las enseñanzas estoicas son más necesarias que nunca. Nos recuerdan que no somos lo que nos ocurre, sino lo que decidimos hacer con ello, que la calma no es pasividad, sino claridad, y que incluso en medio del caos podemos conservar una parte de nosotros que nadie puede tocar, la voluntad. La psicología moderna ha confirmado lo que ellos intuían hace 2 milenios. Los pensamientos dan forma a las emociones, y las emociones dirigen nuestras acciones. Entrenar la mente es entrenar la vida. Por eso aplicar el estoicismo no es mirar al pasado, sino anticipar el futuro con sabiduría. Cada vez que eliges no reaccionar, sino responder,
No culpar, sino comprender. No rendirte, sino aprender. Estás practicando la inteligencia emocional estoica. Vivir así no es una meta, sino un camino diario. Un arte silencioso de equilibrio, entre razón y emoción, entre aceptar y actuar, entre comprender y soltar. Y tal vez ahí reside el verdadero poder del estoicismo, no en cambiar el mundo, sino en transformarte a ti mismo para habitarlo con serenidad. Si este mensaje resonó contigo, obsérvate esta semana. Cada vez que algo te altere, pregúntate: ¿depende esto de mí? Esa simple pregunta puede cambiar la dirección de tus pensamientos y poco a poco la forma en que vives. Y si quieres seguir explorando este camino de equilibrio entre emoción y razón, suscríbete a Serenidad Estratégica. Este es solo el primer paso hacia una mente más clara y una vida más consciente.